Buenas tardes, mi nombre es Torres Justiniano, cursante de noveno semestre de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico. Eh, esta tarde vengo a hablarles sobre la metalurgia de la soldadura. ¿Qué entendemos como metalurgia de la soldadura? Es el estudio de los metales a ser tratados bajo una unión llamada soldadura para lograr una eh, unión eficaz entre las piezas que se van a soldar. Para ello se realiza lo que llamamos la metalurgia de la soldadura. Pues una vez estudiados los materiales que se van a unir entre ellos por soldadura, se identifican el tipo de componentes, si son aleados, si son puros, y de acuerdo a ello se va a determinar el tipo de compensación a usar o procedimiento para la unión efectiva entre ellos mismos. Las propiedades mecánicas de los materiales podemos nombrar la resistencia, la dureza, la ductibilidad, el impacto, resistencia a la fatiga y resistencia a la abrasión. Estas propiedades pueden ser afectadas por tratamientos metalúrgicos, de los cuales le voy a nombrar los principales. La adición de elementos alientes, tratamientos térmicos, tratamientos mecánicos, precalentamiento, postcalentamiento, control de temperatura entre pases, control de calor de aporte y equilibrio térmico. Las uniones soldadas son las partes, son dos partes que intervienen, comprendido entre las dos piezas y el complemento que se va a utilizar para la unión por la zona afectada. De allí se deriva el tipo de aporte a hacer entre las dos uniones que se van a realizar. Zona fundida. Zona fundida podemos llamar a la zona que se va a fundir para lograr una unión entre dos piezas. Esa zona fundida es por la cual va a ser afectada directamente por el arco eléctrico o de alta temperatura que generan fundentes. Esto ablanda los materiales y los une, los sella entre ambos. Esta zona fundida se caracteriza siempre por utilizar el mejor implemento para la unión de ambas piezas. Metal base. ¿Qué entendemos por metal base? Metal base no es más que las piezas que van a ser unidas entre ellas. Ese es lo que llamamos material base o pieza o metal base. Esas piezas van a ser afectadas por un material fundente, o dígase electrodo si es eléctrica, o acetileno por un gas, por arco. Y estos metal bases van a ser, como les nombré anteriormente, van a ser fundidos en una zona donde esa misma fundición va a lograr la unión entre ellos mismos. Absorción de gases por el metal fundido. La mayoría de los procesos de soldadura generan una serie de gases que pueden afectar la calidad de la soldadura. Es por ello que se estudia el tipo de material a unirse y depende de ello se va a recomendar un aporte especial. Ese aporte especial va a tener unas propiedades que evitan que los gases dejen algún desperfecto en la fundición de la soldadura. La influencia de los gases en las propiedades. El control de oxígeno es básico en la soldadura de acero por fusión. El grado de oxígeno presente disponible para el metal líquido depositado
pero la concentración varía ampliamente con el potencial de oxidación de la atmósfera del arco. Lo más importante es prevenir la oxidación del carbono, debido a que la reacción más frecuente responsable de la porosidad en acero y piezas soldables. Pues. De los gases que componen el aire más perjudiciales para la soldadura, entre los más importantes podemos nombrar el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno. Las consecuencias típicas y posibles de la combinación de estos gases en el metal y en la soldadura son el hidrógeno. Puede provocar tanto problemas de porosidad como fisuras, no solo en el metal de la soldadura, sino también en la zona afectada por el calor. El nitrógeno puede formar nitruros que precipitan en el metal de soldadura, produciendo endurecimiento y por consecuencia pérdida de tenacidad o fragilización de la zona, que es que el material queda lo que llama cristalizado y se tiende a partir con mayor frecuencia. Voy a nombrarle la mecánica de un metal. Las principales características mecánicas de un metal es la elasticidad, que no es más que la propiedad del metal para recuperar su forma original a la hora de una deformación. Tenemos la dureza. Se trata de la actitud de un metal a resistir la acción de una perforación o de algún tipo de abrasión o acción mecánica. La fragilidad es la tendencia del metal de resistir hacia una rotura por algún tipo de fuerza ejercida. La resistencia, la capacidad de un metal para aguantar las fuerzas aplicadas en cierto punto. Ductibilidad. Se le trata de la actitud del metal para estirarse sin que el mismo provoque una rotura. La maleabilidad se define como la capacidad de un metal a golpes de herramientas como martillo laminado sin presentar algún tipo de fracturas. Influencia de los elementos maleables en la soldadura. Los elementos maleables influyen mucho en la soldadura, ya que cuando un material es maleable, su soldadura es mucho más homogénea y de más calidad. La ventaja de utilizar elementos maleables es que debido a su naturaleza flexible, es muy conveniente a la hora de soldar, debido a que se puede trabajar en distintas maneras sin riesgo de daño, ya que se caracterizan por ser manejables y resistentes. Influencia de los elementos alentes en la soldadura. ¿Qué es un elemento alente? Un elemento alente o un material alente no es más que un material de aleación que hoy en día, por la actualidad, vemos mucho de estos tipos de materiales que son aleaciones de materiales base como cobre, aluminio, zinc, hierro. Mediante estas aleaciones se crean un tipo de materiales específicos a lo que llamamos materiales alentes. Este tipo de material alentes, para su soldadura o sus uniones, necesitan un aporte específico. Espero que haya sido de su mayor agrado la exposición. Buenas tardes.